De ahí en adelante, el país fue encontrando a lo largo de los años jóvenes que también deslumbraban en sus clubes. Estamos hablando también de una selección que ha sido siempre la eterna favorita, pero que no ha logrado conseguir lo que se espera, siempre quedándose a muy poco, como en la pasada Euro. Cuenta de sobra con los nombres y las estrellas en sus filas, con una actualidad futbolística con la que ganaron respeto y consagración. Tenemos que entender que es el grupo de la muerte, al tener 3 importantes selecciones de 4 posibles. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. Con la Eurocopa cada vez más cerca, nuevamente 24 selecciones irán por la gloria y el título de ser la mejor del continente. No obstante, cada una de estas, al menos las que hasta el momento ya están clasificadas, tienen un par de características que las hacen más o menos favoritas. Te invito para que en este video nos acompañes a repasar los clasificados a disputar este vibrante torneo, conociendo sus presentes, lo que posiblemente pueden llegar a ser en la competencia y cuál es la instancia mínima a la que deberían llegar dependiendo de lo que prometen, de la plantilla que tengan y claramente también la jerarquía que puedan tener. También, y entendiendo que ya se realizó el sorteo y existen los grupos definidos, veremos y analizaremos desde ese punto de partida el posible desarrollo de cada equipo individualmente y en función de su respectivo grupo. Desde ya nos puedes dejar en los comentarios tus predicciones, sobre todo quién crees que se llevará el título finalmente. ¿Quién crees que será la sorpresa, la decepción de esta Eurocopa? Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Empezamos este análisis refiriéndonos al grupo A, en donde por supuesto se encuentra el organizador del torneo, la selección alemana, la cual está atravesando un periodo oscuro en el que para muchos es el peor de su historia. Para nadie es un secreto que la selección teutona siempre se ha mantenido en los primeros puestos de las mejores del mundo, y obviamente de Europa también, siendo siempre una de las favoritas a llevarse este tipo de títulos. No obstante, su realidad hoy es diferente a la acostumbrada. Los hombres de Nagelsmann se posicionarán como claros favoritos en teoría, no solo por su jerarquía histórica, sino también por su localía, que bien sabemos lo mucho que puede pesar en este tipo de torneos. Sin embargo, es inevitable reconocer el bajo rendimiento del conjunto alemán, un equipo distanciado con las 4 estrellas de su escudo. Esta crisis de los alemanes viene de varios años atrás, desatada desde las decepciones en torneos de mayor importancia, como las últimas Euros o los últimos mundiales, y que también ha llegado a perder los partidos más sencillos de fecha FIFA, los amistosos. Aún con todo y su pésimo presente, no podemos decir que Alemania vaya a quedarse en esta edición de la Euro tan temprano con las manos vacías. Sin duda tiene la presión de sí o sí quedar líder en su grupo, así le cueste, y es probable que así sea. Pues si analizamos, tiene 3 rivales bien interesantes, 3 selecciones medianas pero con muchísimo potencial. Primero, hablemos de Escocia, una selección que ha venido creciendo con el tiempo y que ha encontrado a sus referentes tanto en ataque como en defensa. Le complicó la vida a España en la ronda previa de clasificación a la Euro y dejó sin nada a la Noruega de Haaland y Ødegaard, para un ejemplo de lo que puede hacer. Esta es una selección que perfectamente se adecua al papel de sorpresa. Por otra parte, están Hungría y Suiza, 2 selecciones un poco más desarrolladas, que de nuevo cuentan también con referentes importantes y pueden hacer bastante daño entendiendo su historia en las competiciones más relevantes que han jugado. Puntualmente, si nos referimos a Suiza, ha sido una selección que pese a no tener una única figura con muchos reflectores dentro de su plantilla, ha demostrado ser un equipo funcional, inteligente y que sabe llegar lejos, como lo ha dejado claro en las últimas ediciones de Eurocopa o incluso hasta en los mundiales más recientes. Pasamos a hablar de otro grupo interesante y con bastante competencia. Todas selecciones muy parecidas y con prácticamente las mismas posibilidades de dar un muy buen papel en el torneo. Primero, hablemos de la cabeza de serie y la que sin duda alguna va a ser la principal favorita. La selección Inglaterra tiene en primera instancia un equipazo, una plantilla súper fuerte debido a que en la actualidad, tanto en la liga local como los jugadores ingleses que están fuera de la Premier, están en un altísimo nivel, y esto se presta para que la selección entonces tenga un nivel igual de bueno. Estamos hablando también de una selección que ha sido siempre la eterna favorita, pero que no ha logrado conseguir lo que se espera, siempre quedándose a muy poco, como en la pasada Euro que perdieron la final por penales ante la selección italiana. El combinado británico tiene grandes jugadores, tiene un estilo de juego que le funciona, pero le falta quizás esa jerarquía y personalidad en los momentos más importantes, que evidentemente buscarán tener de una vez por todas en esta edición de Eurocopa.
Eso sí, hay que resaltar que la selección inglesa es por supuestísimo una de las favoritas a llevarse el título. Quienes pelearán contra la selección de los Tres Leones en fase de grupo son Dinamarca, Serbia y Eslovenia. De las tres, la que en los últimos años ha demostrado ser más fuerte sin duda es la selección danesa, la cual se ha posicionado tanto a nivel individual de jugadores como de selección en conjunto, y ha demostrado un estilo fiel y que no ha cambiado a lo largo de las últimas competiciones. Esto le ha servido para llegar lejos en sus últimas participaciones en copas relevantes, en una selección que si bien no está en su mejor momento de las últimas décadas, que fue justo en la anterior edición de la Euro donde llegaron a semifinales, esta nueva Euro entonces se presenta quizás como esa secuela que deberán aprovechar para concluir aquello que no lograron en la pasada, y que precisamente fue el título. Podemos catalogar a la selección de Dinamarca como una segura candidata, pero quizá una no tan clara favorita. Por otro lado, la selección de Serbia tuvo una excelente participación en las eliminatorias para este torneo. No tuvo realmente algún problema mayor y si bien es cierto que no ha tenido protagonismo alguno en las últimas grandes competiciones y que se ha quedado fuera de mundiales muy rápidamente, no superando las fases de grupo, tenemos que entender que aún así su garra y fútbol de fuerza son factores que determinan mucho el rendimiento de este equipo y que seguramente son estas las armas que use a su favor. Serbia es una selección que no tiene indiscutibles, pero que sabe aprovechar el talento de los jugadores con mejor presente y es por lo que apostará para esta competencia. No obstante, teniendo como referencia sus últimos resultados en los torneos, podemos decir que está un escalón por debajo de las dos anteriores mencionadas. Por último, vamos a hablar de Eslovenia, otra selección la cual no ha tenido tampoco protagonismo alguno, quedando siempre por fuera de los últimos mundiales, siendo el último al que asistió el ya lejano del 2010, en donde no tuvo un papel realmente relevante, y por ejemplo en la última Eurocopa no logró clasificar. Estamos hablando de una selección con ciertos nombres importantes, pero que se basa mucho en las individualidades, y por eso quizás no logra hacer un equipo muy poderoso ni en lo más mínimo. No se descarta que sea quizá una sorpresa, por el manejo que desde fuera del campo se le dé al equipo, pero siendo realistas no tiene argumentos suficientes para considerarlo relevante en una competición de este nivel. Nos trasladamos al grupo E, en donde las cosas están presuntamente claras. Tenemos como cabeza de serie a una selección importante con grandes nombres, aunque con fama de pecho fría. La selección belga tiene sus estrellas, tiene su estilo de juego, tiene su identidad y pues a lo largo de la década han demostrado que parte de su identidad es mostrarse como una selección que tiene todo para llegar lejos, pero que no lo hace. Por ende, su confiabilidad ha bajado y eso es innegable. Porque aunque tengan los grandes nombres que aún conservan, entendiendo igual que se trata de una generación que ya es veterana, genera un poco de dudas con respecto a si pueden ganar el título. Otra cosa es si hablamos del grupo como tal. Bélgica es el equipo predominante ya que sus oponentes no logran ni de cerca alcanzarlos. Eslovaquia por una parte, la cual por fin volveremos a ver en una competición de este estilo. Su última, entre comillas, buena participación se dio en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando llegó hasta los octavos y poco más. Después no se le vuelve a ver ni en Eurocopas destacando de alguna forma y así vuelve para estar este 2024 no tan preparada como debería estarlo. Y lo más preocupante, sin un proyecto formado. Otra selección que comparte este grupo como las demás es Rumania, y pasa exactamente lo mismo. Quizás alguno que otro jugador resalta en la plantilla de esta selección, pero no genera realmente ningún tipo de problema ni reto. Este es un grupo bastante ambiguo y que la cuarta selección que quede también lo hará más bien un grupo flojo y que no da nada de qué hablar. Aquí se clasifica el ganador del playoff entre Bosnia, Ucrania, Israel e Islandia. Selecciones de bajo nivel que realmente no podemos considerar como posibles peligros. Quizás Ucrania sea la favorita en la repesca, la que por lógica logre llegar a la Euro, pero de ahí en más es un grupo hecho para que Bélgica pase con comodidad y poco más. El grupo F se conforma por 3 selecciones ya clasificadas y aún a la espera de otra que se clasifique en los playoffs. La primera de la que vamos a hablar es sin duda la favorita a ser la líder del grupo F, Portugal. Una selección que, similar a la selección francesa, tuvo unos últimos años de gloria remontándonos a la generación que ganó la Eurocopa del 2016 2 ediciones atrás y la Nations League del 2019.
De ahí en adelante, el país fue encontrando a lo largo de los años jóvenes que también deslumbraban en sus clubes, la mayoría provenientes de equipos locales de Portugal y que lograron consagrarse en los mejores once de la élite europea. Así bien, hoy por hoy la selección lusa se puede dar el lujo de tener un amplio abanico de opciones para convocar a este tipo de torneos importantes, desde jóvenes promesas hasta experimentados veteranos. Y esta posibilidad genera mucho favoritismo en la selección, que de por sí tiene una jerarquía ya constituida. Más allá de un juego interesante, la selección portuguesa se mide a otra era en la que con un nuevo proyecto encabezado por el estratega español Roberto Martínez, promete mucho por la calidad de juego que proyecta el seleccionado, por sus últimos resultados, entendiendo que clasificó de manera invicta a la Euro, y por supuesto por lo que se conoce del entrenador español, que si bien con Bélgica nunca logró títulos, sí logró consagrarla como una selección difícil de vencer. Acompañando con el grupo de Portugal tenemos a la selección turca, la cual se caracteriza por ser un equipo bastante irregular, la cual tiene ciertos líderes. Sin embargo, le falta mucho carácter como selección a la hora de jugar este tipo de torneos. Es cierto que tiene varias fichas resaltables en la individualidad, quienes pueden sacar adelante partidos y resultados favorables. Sin embargo, aún carecen de personalidad para asegurarse como posible peligro y generar la suficiente confianza para ponerla como sorpresa del certamen. Un caso opuesto es el de República Checa. Esta selección encuentra su poder no en tener un nombre importante en su plantilla titular, pero sí ser fuerte como once, destacando en conjunto. No son favoritos ni mucho menos, sin embargo pueden dar la pelea, ya que lo hicieron y lo han demostrado los últimos años, en especial en la clasificación para este campeonato. Por último y para cerrar, tenemos que hablar de otros 4 candidatos a esta última plaza, que se ubica en este grupo. Estas selecciones son Georgia, Kazajistán, Luxemburgo o Grecia, en donde en teoría debería pasar la selección griega por historia, pero que si miramos bien, quizá Luxemburgo tiene un presente un poco más estable. Obviamente, estas selecciones son de mucho más bajo nivel que las anteriormente mencionadas, y por ende no se presentan como retos. El grupo D se presenta como otro de los más atractivos al tener un partido muy interesante, entendiendo que se trata de probablemente 2 de las mejores selecciones actualmente. Primero hay que hablar de Países Bajos. La selección neerlandesa ha atravesado en los últimos años altibajos, pero que si miramos hoy por hoy su nivel es aceptable. Más que por contar con superestrellas, por su capacidad de entendimiento de quién y cómo juega la selección naturalmente. Esto hay que desglosarlo, es decir, pese a no ser la gran selección del 2014, subcampeona del mundo, que contaba con grandes estrellas en prácticamente todas las posiciones, actualmente, aunque contando con nombres de relevancia, su estilo de juego es muy fiel a como siempre ha jugado el combinado de Países Bajos. Y esa reafirmación de identidad ha sido la que, por ejemplo, en el último Mundial de Qatar 2022, los dejó apenas a puertas de unas semifinales, luchándola hasta el final contra la selección argentina. Sabemos que vienen con mucho potencial y poco a poco en dicha competición fueron tomando fuerza. La selección neerlandesa es rápida, peligrosa y ágil, sobre todo muy agresiva en el juego aéreo. Y es por eso que no se escapa del selecto grupo de grandes selecciones que podrían llevarse este título. En su contraparte tenemos a la subcampeona del mundo, Francia, otro combinado que a diferencia de Países Bajos cuenta de sobra con los nombres y las estrellas en sus filas, con una actualidad futbolística con la que ganaron respeto y consagración. La selección francesa tiene de todo: juventud, experiencia, un muy buen fútbol, defiende cuando tiene que defender, tiene armas de ataque importantes y tiene todo prácticamente bajo su control. No obstante, tras el subcampeonato de la última Copa del Mundo, en donde por supuesto tuvieron un nivel excepcional, no lograron encontrar su esencia y tuvieron varias dificultades contra selecciones checas. La conclusión, pese a su quizás bache actual, dudar de este equipo realmente no es una opción. Las otras 2 selecciones son Austria, la cual es una selección con muy poco que brindar, que siempre clasifica pero se queda a medias y nunca logra mayor cosa. El combinado austriaco tiene muchos huecos en el área del mediocampo y sobre todo en la defensa, y no ha encontrado un verdadero líder que logre sacar el equipo adelante. Esta no es una selección que presente un reto para las 2 selecciones mencionadas anteriormente. Por último, la cuarta selección perteneciente a este grupo sigue siendo una incógnita, ya que falta una repesca en la que se encuentran por la disputa del cupo directo: Gales, Finlandia, Polonia o Estonia. Selecciones que actualmente se encuentran en el mismo nivel, un nivel poco significativo sin realmente estrellas a destacar, y al igual que Austria, sin ninguna figura líder ni un proyecto serio.
Para pasar a hablar del grupo B, tenemos que entender que es el grupo de la muerte, al tener 3 importantes selecciones de 4 posibles. Sin embargo, vamos a analizarlas más a detalle porque cada una de las integrantes de este grupo hay algo relevante para comentar. Empezamos por la cabeza de serie, la selección española, la cual ha tenido un periodo bastante destacable en los últimos años. Su mejor versión la alcanzó ya hace más de una década, en 2010, por esos años en los que se coronó 2 veces seguida con el título de la Eurocopa y en medio de ese bicampeonato europeo consiguió también el título mundial. Después de eso pasó un periodo oscuro, pero su más reciente título de Nations League y una resaltable participación en el último mundial le devolvieron quizá un poco de esa jerarquía que había logrado años atrás. Actualmente, con un nuevo técnico, pero con prácticamente el mismo plantel, se proyectan como una selección que sin duda la va a pelear y que tiene los nombres adecuados para hacer un gran papel en la Eurocopa, tal como hace 4 años en el que llegaron muy lejos quedando a nada de pasar a la final. España pinta para ser candidata aunque se encuentre en el claro grupo de la muerte. Y es que la Furia Roja tiene que competir los primeros partidos de esta competencia con otra selección que en los últimos años se ha proclamado como competencia, y se trata de Croacia, la cual ya en este punto podríamos considerar una de las mejores de Europa, por sus últimas participaciones en los torneos de alta importancia. Sin duda es una indiscutible de Eurocopas y de Mundiales, desde ya hace un buen tiempo, y en cada una de estas ha logrado un papel mínimamente importante, pero cuando se inspira ha llegado incluso a finales del mundo y a finales de Nations League. Y aunque hay que decir que los títulos le han sido esquivos, se ha consagrado como una selección muy peligrosa que le gusta alargar los partidos siempre, y que quizá le falta gol, pero tiene una línea defensiva muy sólida, siendo esta su mayor arma para llamarle favorita. En tercer lugar tenemos a la selección italiana, la cual es un combinado con un dilema bastante marcado que ya todos conocemos. Su irregular y muy extraña actualidad es la perfecta definición de esta selección. Por un lado, no se ha clasificado a las últimas 2 Copas del Mundo, pero por el otro es la vigente campeona de esta Eurocopa. Actualmente es dirigida por el gran Luciano Spalletti, autor del milagro del Napoli en la campaña pasada. En cuanto a jugadores, no hay renombres y claramente es de las selecciones italianas más flojas en cuanto a nombres de los últimos años. Pero no hay que descartarle teniendo en cuenta su historia y por el genio que tienen en el banquillo. Por último, en este grupo tenemos a Albania, quien se encuentra en el difícil reto de enfrentar estos 3 grandes pesos pesados. No hay mucho que decir, es una selección que se clasificó con creces a esta Eurocopa y que ha tenido un crecimiento significativo pero muy lento. Tiene un par de estrellas no muy destacables, tiene un estilo de juego, aunque no muy identificable, y es muy difícil que logre ser la sorpresa de este grupo, aunque quizá su pequeño crecimiento no la descarte del todo. Con este último grupo y análisis de todas las selecciones ya clasificadas a este importante campeonato que tendremos en este año, los invito a que nos den su opinión en la caja de comentarios. ¿Cuáles creen que son sus favoritas a ganar el título? ¿Quiénes serán las decepciones? Y en general, ¿cuál es su postura en cuanto a lo que nos espera de este torneo en 2024? Como siempre les digo, sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.